Bueno, dicho esto, vamos a empezar con las entrevistas y ya tenemos a nuestro primer invitado. Él es Julio Palomino, experto en temas laborales, con quien haremos un balance del sector trabajo en el 2023 y retos para el 2024. Bienvenido, Palomino, señor Palomino, ¿cómo está? Gracias, Sofía, por la invitación. Bastante preocupado por este tema del recuento laboral que vamos a hacer en 2023 y las expectativas que también se van a dar para el 2024, ¿no? Conociendo la cifra que ha dado la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que dice que solamente se va a incrementar el empleo en toda América Latina en 0.9%. Entonces, estamos en una situación muy complicada en nuestro país, lo acabas de decir antes de entrar a la entrevista, lo que se está dando a nivel político, estas intervenciones, que no ayudan mucho estas situaciones para el que el empleador, el empresario, pueda generar puestos de trabajo más formales en nuestro país. Ahora, lógicamente que se acaba el 2023 y la tasa de informalidad laboral ha ido creciendo. 8 de cada 10 trabajadores peruanos son informales. Las empresas no contratan formalmente. Pero yo me hago una pregunta, ¿qué está haciendo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? ¿Qué está haciendo también para poder castigar a los empleadores que son reincidentes, empleadores informales, la SUNAFIL, ¿no?, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral? Poco, casi nada. ¿Está fiscalizando la SUNAFIL? Es correcto. Lo que pasa es que la SUNAFIL viene con un problema ya latente hace muchos años, que no cuenta con el número de inspectores para poder fiscalizar debidamente. Y además el tribunal de la SUNAFIL, en el tiempo han cambiado pues, los miembros, los que conforman, y los criterios han ido cambiando también. Ahora, definitivamente hay criterios dentro del tribunal de SUNAFIL que a veces no se ajustan a la realidad de los hechos. La realidad política tiene una incidencia notoria, directa, con la realidad laboral, por cuanto si no hay una estabilidad política, bueno, la formalidad laboral tampoco se va a dar. Y no solamente eso, porque a lo largo del 2023 se han venido dando algunas normas laborales que han sido muy drásticas para el sector empleador, sin considerar todo este tema de los problemas que han habido, económicos, como consecuencia del COVID-19, de que nos cayó pues el 2020, pero hay muchas empresas y empleadores que no se han podido recuperar hasta el día de hoy. Y eso también ha hecho pues de que hayan existido algunos incumplimientos sociolaborales y en materia de seguridad y salud de trabajo que han sido castigados, infraccionados a través de un proceso inspectivo laboral, ¿no? Y justamente en esta situación que sin duda es difícil a partir de la COVID-19, los más afectados siempre son los empleados, ¿no? Porque más allá de que obviamente los empleadores y las empresas, sobre todo hablo de las empresas grandes, tuvieron afectación, también hubo muchas medidas que trataron de ayudar a estas empresas posteriormente. Sin embargo, los empleados o ex empleados se quedaron en una mayor desprotección. Claro, lo que sucede, Sofía, es de que la protección legal a un empleado está regulado como un derecho al trabajo en la Constitución política. Ahora, lo que se da en la práctica no es lo que dice la norma. ¿Por qué? Porque un empleador pues contrata en la actualidad de manera informal, ¿no? Los tiene a los trabajadores fuera de planilla, los tiene a través de esos contratos famosos de locación de servicios, le pagan a la mano, y el trabajador no puede aspirar ni siquiera al sistema de previsión social, ni mucho menos a tener una pensión en el tiempo. O sea, ni siquiera hay una atención en el sistema de salud. Y esto es grave, ¿por qué? Porque el gobierno debería apuntar a dar una política adecuada para formalizar el empleo, y no lo está haciendo hasta el día de hoy. Ahora, lógicamente que estas situaciones políticas, financieras, económicas que vive el país también, de una u otra forma viene siendo utilizado por los empleadores para crear... Para justificar y para buscar excusas, así es, ¿no? Para crear pues puestos informales. Yo te pago esto, pero no vas a estar en planilla y no me vas a reclamar beneficios sociales. Y el trabajador tiene que aceptar, lastimosamente. Claro, ante una situación que no tienes mayor posibilidad y mayor opción, aceptas esa situación. Mira, ya estamos cerca, vamos a llegar ya al día 20 de diciembre y hasta el día 15... todo empleador responsable debió cumplir con depositar la gratificación y no lo ha hecho. Entonces simplemente acá hay un desinterés
o se están agarrando de algunas situaciones que podrían para ellos beneficiarlos, pero ¿quién se perjudica? El sector trabajador, porque esa expectativa adicional de cobrar la gratificación o los aguinaldos en el sector público, ahí sí se le paga puntual, pero para el empleador privado no, al empleado privado no se le está pagando. Y esto genera pues un malestar en el trabajador. Hay muchas empresas que en la actualidad están desvinculando a sus trabajadores. Están llegando al fines de diciembre y los contratos de trabajo no están siendo renovados. Entonces eso también, y hay un dato estadístico, ¿no? Que más o menos han perdido el empleo 300.000 trabajadores. O sea, estamos hablando de una situación y de cifras, Sofía, alarmantes, que algo tiene que hacer el gobierno. La señora Boluarte, a través de la cartera del Ministerio de Trabajo, tendría que ponerse bien los pantalones y decir, ¿sabes qué? Vamos a combatir la informalidad laboral. Ahora, se habló mucho del tema de generar puestos de empleo para los jóvenes. Sí, yo creo que es una buena medida, pero también si no hay un entorno adecuado político, poco o nada se va a poder hacer, ¿no? También existe este fenómeno del niño que viene a partir de enero, ya que viene fuerte, agresivo. Hay algunos que dicen que no va a ser leve, pero no podemos nosotros estar encaminados a una situación que no se va a dar. El fenómeno del niño viene y va a atacar a las zonas de provincia y ahí hay empleadores. ¿Cómo van a asumir ese reto de seguir pagando las remuneraciones cuando no van a poder operar? Eso no se ha previsto de repente y lamentablemente estamos en el país donde de repente otros asuntos son más importantes que el tema laboral. También para acabar esta idea, el Congreso tampoco hace mucho, pues. El Congreso está abocado pues, a generar leyes que no favorecen a ninguna de las dos partes que se encuentran inmersos en la relación de trabajo, ¿no? Y haciendo un recuento de lo que usted ha señalado, quisiera puntualizar, por ejemplo, en hechos concretos. ¿Qué pasa cuando el empleado no ha recibido la gratificación? ¿A dónde debería acudir? ¿Hay alguna salida para exigir a la empresa que haga efectivo este pago? Claro, el trabajador que no ha sido beneficiado con la gratificación y de repente también con la CTS en noviembre de este año, ¿no? Puede recurrir a la SUNAFIL, ¿no? Ya. Es sencillo porque hay un aplicativo en el celular que uno puede ingresar los datos del empleador, su RUT, domicilio, inmediatamente van a generar una orden de inspección para verificar si se la ha cancelado o no. Ahora, no solamente se ve perjudicado el empleador por ese trabajador, sino por el número de trabajadores que no han recibido ese beneficio y las multas podrían estar encima de los 200.000 soles, ¿no? Y hablando de la informalidad en la que caen las empresas, ¿qué es lo que está determinando esta informalidad? ¿La falta de presupuesto para pagar y la planilla o simplemente el deseo de muchas empresas de no tener ninguna ausencia en los bolsillos? A ver, buena pregunta la que haces, ¿no? Pero la informalidad laboral no se da muchos dicen que con la pandemia, el COVID-19, no, esto ya venía antes. Esto ya venía antes. Lo que pasa es que ha sido utilizado por unas empresas irresponsablemente para no seguir asumiendo los costos laborales. Pero el empleador perjudica al trabajador, pero no se da cuenta que en un futuro, ¿no? En un futuro o un término medio, va a ser sancionado por la SUNAFIL. Pero ¿qué hace el empleador irresponsable? Genera otra empresa, ¿no? De repente cierra esa empresa a razón social, genera otra planilla y cree que con eso va a poder de repente librarse de la responsabilidad social. Ahora, también se han emitido algunas sentencias en materia de seguridad y salud del trabajo, por ejemplo, de este gerente que ha sido condenado a 4 años de prisión por un accidente de un trabajador, ¿no? Que ya hay precedentes en incumplimiento de las obligaciones en seguridad y salud del trabajo. Entonces, yo creo que seguridad, bioseguridad. Es correcto, la medida de seguridad. Imagínate si un empleador no cumple con sus obligaciones laborales, menos va a cumplir pues con sus obligaciones de seguridad y salud del trabajo. Eso no lo va a hacer nunca. Y ahí debería apuntar el Ministerio de Trabajo. Y es un llamado al señor Maurate Romero para que él pueda de repente redefinir qué es lo que va a pasar a partir de 2024, porque el empleador y el sector trabajador también está ansioso de saber cuáles son los proyectos de ley o cuáles son los mecanismos o procedimientos que se van a dar a partir de 2024 para combatir la informalidad laboral. Y la sindicalización. ¿Qué posibilidades reales hay de sindicalización? Hay sindicatos, obviamente, en muchas empresas, pero sabemos que con la Constitución del 93 todo cambió. Esto, ¿cómo ve usted? A ver, el derecho a la sindicación es un derecho constitucionalmente protegido. O sea, uno tiene derecho a afiliarse a un sindicato, desafiliarse también. Y muchas empresas en los últimos meses han sido incluidas dentro de su grupo de trabajadores en organizaciones sindicales. ¿Qué cosa quiere decir? Que se han formado sindicatos a las empresas por los reclamos que existen. Ahora,
para constituir un sindicato solamente basta tener 20 trabajadores. Y eso, la aprobación es automática por parte del Ministerio de Trabajo. Ahora, ahí debería analizar el empleador qué está haciendo mal, pues, ¿no? O sea, ¿por qué se forma un sindicato cuando de repente no existe una armonía social laboral o de repente está persiguiendo mucho de una manera de actos de hostilización al trabajador? Entonces tiene que analizar por qué se forma un sindicato en la interna de tu empresa. Y yo creo que encaminar un sindicato es un derecho constitucional que no se puede prohibir en ninguna de las empresas, ¿no? Y no puede haber represalias a partir de la sindicalización, se supone. Excelente pregunta. Cuando hay una, salvo pues de que exista una inconducta funcional del trabajador para poder sancionarlo, ¿no? Pero de lo contrario, por el solo hecho de haber formado un sindicato o formar parte de la junta directiva, no podría ser despedido porque tienen también una protección legal del fuero sindical, ¿no? Ahora, hemos hablado de lo que tenemos hasta el momento. ¿Cuál es la proyección para el 2024? Alarmante, ¿no? Las cifras pues, que genera ya la propia EBIT en América Latina, te lo reiteraba al inicio de la conversación, 0.9% de crecimiento del empleo, o sea, es casi nada, ¿no? Ahora, también hay una situación, ¿no? El subempleo en el país. Hay muchos profesionales que terminan su carrera profesional o técnica y no acceden a puestos de trabajo dignos, ¿no? Y están trabajando en otras cosas para lo que han estudiado, ¿no? De taxi, ambulante, comercio ambulatorio. Yo creo que ahí también debería apuntar. Yo me acuerdo que en el mensaje presidencial la presidenta decía, ¿no? Vamos a formalizar a todos los ambulantes, decía, vamos a darle sistema de previsión social. ¿Qué se ha hecho desde julio hasta el día de hoy? Nada. No, creo que la presidenta está más abocada en defenderse sus temas judiciales, ¿no? Que en ver, enfocar la formalidad del empleo. Ahora, no se está tomando en cuenta también cuáles son los avatares del fenómeno del niño que se vienen a partir de la fecha. No se está dando cuenta el gobierno de repente de que no hay unas medidas correctivas adecuadas para combatir la informalidad elevada. Esto es un tema que realmente va a dar que hablar a lo largo de 2024, ¿no? Pero esperemos pues que las mejores medidas y esperemos también que las mejores decisiones responsables por parte del gobierno, quien dirige la cartera de Ministerio de Trabajo, sean adecuadas, ¿no? Doctor Palomino, usted ha hablado que esta situación es a nivel de la región también, así es, ¿no? claro. Es decir, el caso Argentina es bastante crítico, ¿no? ¿Puede impactarnos de alguna manera en las dinámicas económicas en el país? Bueno, el presidente nuevo de Argentina da unas medidas muy drásticas, ¿no? Para salir del hoyo económico que tiene, ¿no? En nuestro país hermano Argentina ya viene una crisis económica hace muchos años, ¿no? Yo creo que todavía no hemos llegado a tocar fondo de nuestro país, ¿no? Poner un ejemplo con Argentina, pero no esperemos llegar a eso. Nosotros tenemos que tomar medidas porque todavía existen recursos económicos en nuestro país que podrían permitir de repente salir adelante, ¿no? Pero si nosotros no tenemos una política adecuada para fomentar el empleo digno, el trabajo digno de las empresas, poco o nada se va a hacer. Pero si nosotros realmente no vamos a hacer caso a las normas laborales que se dan y vamos a seguir con los incumplimientos, con las multas, porque hay muchas empresas, Sofía, que prefieren ser multadas que pagar los beneficios a los trabajadores. Entonces yo creo que ahí no deberíamos apuntar. Pero también hay que ponernos del lado del sector empleador, ¿no? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué medidas ha dado para facilitar de repente que un empleador contrate bien? Entonces habría que analizar de bien cómo acaba el 2023. Para mí particularmente ha sido un año muy duro a nivel laboral y esperemos que el año 2024, con algunas mejoras que se puedan dar a nivel laboral, podamos salir del hoyo, ¿no? Así es. Doctor Palomino, si tuviéramos que ver por lo menos 3 o 4 aspectos para tener una política laboral que respete los derechos de los empleados y que también garantice que los empleadores puedan desarrollar y crecer como corresponde también a los empresarios y microempresarios, ¿qué aspectos usted destacaría? Yo creo que primero tendríamos que ver cómo está manejándose la interna cada organización, cada empresa, ¿no? O sea, qué es lo que tiene, cuál es la actividad económica que le conduce y ver si realmente cuenta con los ingresos para poder contratar personal de manera formal. Yo creo que ahí debería hacer un análisis interno. Luego, el tema de la fiscalización laboral también es muy importante. La SUNAFIL tiene que implementar un sistema que caiga al empleador informal. Y tiene que haber más personas que puedan participar en SUNAFIL también. Y lo que pasa es que el sistema de inspección laboral, Sofía, solamente le llega a algunos. Le llega solamente al empleador formal y a los informales no les llega. Entonces ahí también debería apuntar, ¿no? Porque hay lugares, pues, y ahora que estamos en la temporada navideña, hay mucha gente que contrata de manera informal, ¿no? O sea, lo contrata. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ese trabajador informal sufre un accidente de trabajo?
o tiene una enfermedad ocupacional. Simplemente se desentiende el empleador y listo, se acabó. Yo te contraté 15 días para la campaña navideña y yo poco o nada puedo hacer. Entonces, yo creo que ahí deberíamos apuntar a una fiscalización laboral que sea un poco más rígida, pero que también facilite la orientación al empleador, porque no solamente tiene que ser implacable para sancionar, sino para orientar al empleador de que se formalice, ¿no? Yo creo Pero, que por ejemplo, antes que me olvide, hay algo que están haciendo muchos empleadores. Cuando sus empleados están a punto de llegar a los 5 años, los retiran. ¿Eso es algo válido? Es decir, ¿no hay ninguna posibilidad de que el empleado se queje y que denuncie este tipo de situación? Mira, es una pregunta muy interesante la que hace Sofía. La ley de productividad y competitividad laboral permite que el trabajador sea contratado en una empresa de manera temporal, ¿no? O sea, tú lo contratas a un trabajador por 6 meses, utilizando varias modalidades que están establecidas taxativamente en la ley. Pero ¿qué sucede? Normalmente el empleador utiliza mal ese tipo de contratos. ¿Por qué? Porque cuando tú contratas de manera temporal a un trabajador y un máximo de 5 años, tienes que establecer bien la justificación legal. ¿Qué cosa quiere decir? La causa objetiva. ¿Por qué contratas a una persona de manera temporal por meses? ¿Por qué lo haces? Y esto viene siendo incumplido por las empresas. Por eso que muchos dicen, ¿no? Va a llegar a los 5 años y ya tengo que cortarle la relación laboral porque simplemente se va a hacer estable. Pero el hecho de tener un contrato a plazo indeterminado no significa que el trabajador pueda hacer lo que le da la gana. Por el contrario, siempre va a estar sujeto a la aplicación de medidas disciplinarias, ¿no? De repente por incumplimiento de obligaciones de trabajo o por faltas graves que se pueden suscitar dentro de la relación laboral. Ahora, en el Perú, el principal defecto de los empleadores es contratar mal de manera temporal. Todos contratan pésimo y esos contratos terminan siendo desnaturalizados. ¿Y qué puede hacer el trabajador? El trabajador le cortan el vínculo, puede recurrir a la vía judicial o a SUNAFIL y puede lograr su reposición al cargo, más el pago de las remuneraciones devengadas y también el daño moral, ¿no? Así es. Bien, entonces estábamos en 3 aspectos. Primero, bueno, viendo toda la situación de fiscalización de SUNAFIL. ¿Qué otro podría cerrar esta dinámica que debería apuntar a una política laboral? Yo creo que el trabajo de los jóvenes que se van a insertar por primera vez al mercado laboral deberían estar bajo un entorno adecuado, ¿no? Olvidemos el tema de prácticas profesionales o prácticas preprofesionales. El joven, ¿cómo va a entrar al trabajo? ¿Ustedes creen que realmente un joven que sale de la universidad o un instituto superior va a entrar de manera informal? Mira cómo se le va a dar esa protección legal al trabajador joven. Yo creo que ahí debería apuntar también, el Estado, el Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo. Y finalmente, el tema de la formalidad. Un trabajador que es informal no puede acceder a un crédito hipotecario, a un crédito bancario, no puede acceder a nada, porque no tiene una boleta de pago. Y yo creo que eso es gravísimo. Yo creo que existen modalidades de contrato que se podrían dar en las empresas privadas para poder ir fomentando la regularización de los que no tienen contratos y de los que van a contratar a partir de 2024 que sea de manera formal. Bueno, su deseo para el 2024, doctor Palomino. Bueno, yo siempre el mejor deseo es que nuestro país salga adelante, con los que nos gobiernan tengan las decisiones responsables, unas decisiones que puedan llegar, nosotros que somos laboralistas, puede llegar tanto para el sector empleador como para el sector trabajador, ¿no? Porque yo creo que en la relación de trabajo siempre va a haber conflictos laborales, la conflictividad laboral siempre se va a dar, pero yo creo que poniendo un término medio y buscando soluciones dentro de la interna de la empresa, vamos a salir adelante. Muchas gracias, doctor Palomino. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Hemos conversado precisamente con el doctor Palomino, Julio Palomino, experto en temas laborales. Estuvo con nosotros en los estudios. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Nativa.